Estas clases son ciudades y personajes importantes. Vamos a comenzar hablando acerca de las ciudades importantes y qué personaje estuvo en cada una de las ciudades, qué enseñanzas pudieron surgir también en cada una de las ciudades, y ya posteriormente, para no solamente hablar de las ciudades que son Roma, Cartago, Alejandría, y hablar un poco más a fondo de dos personajes también muy relevantes en la historia de la iglesia, que fueron Diocleciano y Constantino. Lo más seguro es de que ellos, parte de Alejandría, y lo que es Diocleciano y Constantino, ya lo vemos la semana que entra. Pero recordemos, porque pudiéramos decir, ¿cómo que en las ciudades importantes no se encuentra Jerusalén? Pues no. O sea, las ciudades importantes no se encuentra Jerusalén. Ya después de la persecución de los cristianos, ya después también de los diferentes emperadores que estuvieron, Jerusalén deja de ser el centro religioso y comienza Roma a ser ese centro religioso. Recuerden que ya estudiamos algunas frases de Ireneo, de cómo él creía que Jerusalén, por ser donde estuvo Pedro, por el peso también que le da Pablo a la iglesia en Jerusalén por medio de su carta, que pues de hecho es la carta más extensa, la carta más doctrinal, y el deseo de Pablo de querer estar en Jerusalén, pues se le daba cierto peso a esa iglesia. Pero donde comenzó a extenderse a Palestina, Antioquía, Asia Menor, sabemos que ahí fue Jerusalén, hasta Éfeso, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Corinto, en todas esas partes. Pero también hacia África del Norte, que es donde vemos las ciudades de Alejandría y de Cartago. ¿Por qué toman tanta relevancia? Y ese mayor impacto de la iglesia tuvo relevancia porque el mayor impacto de la iglesia fue en ciudades grandes, y en ese entonces las ciudades más grandes del imperio. La persecución, la muerte de los apóstoles, las ideologías que atacaron y permitieron que la iglesia se desarrollara, fue lo que llevó también al cristianismo a estas regiones importantes, que se empezó a dividir en 4. Una de ellas Roma, otra de ellas Éfeso, Egipto, Alejandría y Cartago. Ya posteriormente, la iglesia en Constantinopla agarra o se fusiona con Éfeso, Alejandría y Cartago. Y hoy, pues es importante mencionar que ninguna de esas iglesias es un centro eclesiástico. Ahorita son lugares que se tienen que evangelizar. Todas, obviamente, a excepción de Jerusalén, aunque Jerusalén también se tiene que evangelizar, todas ellas son ahorita colonias o ciudades islámicas. En todas ellas ahorita se enseña el Corán. Hay una corriente muy interesante de cómo empieza a tomar fuerza el Corán. Eso después también lo vamos a ver, pero es algo así bien fuerte, bien fuerte, porque lo voy a mencionar ahorita. Hay una corriente incluso histórica que menciona que el Islam fue una religión inventada para guiar. En ese entonces estaba tomando mucha fuerza el cristianismo en Arabia, en el norte de África. Pero entonces ya no se podían ganar a personas, a esas regiones nuevamente. Entonces se inventa el Islam como una religión, no para volver a ganar a los cristianos, sino para desviarlos. Y pues sí, o sea, la estructura de cómo se realizó, en serio, cuando uno lee, cuando uno checa todo, les digo, parte de ese relato, dice uno, caray, o sea, estuvo, la verdad, muy bien estructurado, súper bien estructurado. Pero durante los siglos segundo, tercero, estas ciudades fueron las más influyentes, y cada una tenía características especiales y contribuyó con la perduración de la iglesia. Roma, una ciudad latina, italiana, obviamente, y la capital del imperio. Cartago, una de las ciudades principales de la colonia romana en África. Y de las ciudades del imperio seguía Roma era de las ciudades que seguía a Roma en población y riquezas.
Y Alejandría era importante porque era un centro intelectual. Conocemos que en ese momento, si ustedes han estudiado historia universal, en ese momento la biblioteca de Alejandría era lo mejor que había en el mundo, donde había más conocimiento, pues en ese momento escrito. Y hablando de Roma, era la capital del imperio más grande de en ese entonces de la historia de la humanidad. De ahí viene la frase, todos los caminos conducen a Roma. De hecho, a los cristianos en su momento se les llegó a llamar también los del camino, porque utilizaban los caminos que conducían a Roma para también ellos evangelizar a las personas que iban a Roma o que salían de Roma. De ahí viene la frase y les digo, eran conocidos ellos como los de el camino. Se convirtió en el centro de la cristiandad, siendo influencia de todos los asuntos eclesiásticos y espirituales. De hecho, toda doctrina tenía que pasar por Roma. Y si Roma estaba de acuerdo con una enseñanza, entonces era como decir, pues entonces esa enseñanza se tiene que aceptar. En el 250 el emperador Decio persigue a los cristianos y dijo que prefería tener en Roma, otro emperador rival a otro obispo cristiano. Era tanto el repudio que había hacia los cristianos que él decía, prefiero pelear con otra persona por el poder de la ciudad que tener que discutir o que tener relación con uno de los obispos. Entonces prefiero otro emperador que un obispo cristiano. A esta iglesia, Ireneo es el que le toma mucho más grande afecto, e Ireneo, por ser el padre de la iglesia, que tuvo más auge en el hecho de refutar el pensamiento gnóstico, pues obviamente también lo que llega a decir Ireneo se toma como una palabra de mucho peso. Entonces Ireneo la llama la más grande y universalmente conocida, fundada y establecida en Roma por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo y no eran los picapiedra, pero era el peso. Y ya desde aquí, aunque no empieza a tomar la estructura que nosotros tenemos hasta ahorita, si me escuchan el término católico, es con base en lo que los padres de la iglesia, en lo que la iglesia creía en ese momento. La palabra católico quiere decir universal. Al decir la iglesia católica, es la iglesia universal de Cristo. Es un término correcto, es un buen término, un término adecuado en ese momento, la iglesia universal de Cristo. Nosotros ahora sabemos que al hablar o al decir de iglesia católica, pues ya tenemos nosotros en mente la iglesia católico romana. Sí, y hago énfasis, iglesia católico romana. Valdría la pena mencionar que si nosotros nos dicen, somos cristianos católicos, pues sí, somos cristianos católicos, pero no somos cristianos católicos romanos. Somos cristianos católicos porque sabemos que entendemos que pertenecemos a la iglesia universal. Obviamente, si en nuestro contexto alguien nos pregunta, ¿eres católico?, sabemos que le vamos a decir que no, por el concepto que se tiene en la actualidad sobre el catolicismo. Que al decir, catolicismo, bueno, ya crees en santos, ya crees en el papado, te persignas cada vez que pasas por una iglesia o cada vez que tienes que hacer algo. No, pues no, obviamente no soy de esos católicos por el concepto que se tiene en la actualidad. Pero en ese momento era el único credo que había salido, pues era el credo apostólico, el que resaltaba la Trinidad, que resaltaba la figura de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso lo aclaro. Si llego a mencionar la palabra católico o iglesia católica, es refiriéndome a esto antes de que ya se institucionalizara la iglesia. Sí, ya ahorita todavía no llegamos al hecho de que Constantino permite y da libertad, pero no al hecho de que se institucionalice todavía ya mucho después.
El carácter y la autoridad de esta iglesia era muy fuerte, como les mencioné ahorita. No se sabe con exactitud cuándo llegó el cristianismo a Roma. Lo que sí podemos entender es que fue por la dispersión. No sabemos cuándo llegó, pero fue por la dispersión. Se cree que en el año 49 ya había testimonios de cristianos en Roma, pero pues la evidencia más cercana o la evidencia así fidedigna, pues es la carta de Pablo a los romanos, que se escribe en el 58 o 59 después de Cristo. Ya entonces la iglesia posiblemente ya tenía 10 años o no sabemos si 15 años, pero ya estaba ahí la iglesia, aunque no se sepa cuándo llegó. Pero ya, y después, entre el 64 y el 68, fue cuando Nerón realiza la persecución de los cristianos en Roma. Cuando quema la ciudad, cuando les comento que ya les habíamos hablado acerca de ciertas atrocidades de Nerón, de que mataba a los cristianos en el circo romano. Es una referencia que vamos a ver ahora de Pablo en la carta a los Corintios. Los ponían a competir con bestias, con otros gladiadores, les cortaban los pulgares, tanto los pulgares de los dedos como los pulgares de los pies, para que no pudieran defenderse con ningún arma y obviamente ser demasiado vulnerables. Aún así, muchos cristianos no peleaban, algunos de ellos se quedaban tranquilos, algunos cantaban, algunos se ponían en círculo a orar mientras eran asesinados o eran comidos por las bestias. Nerón los bañaba en brea, los encerraba en jaulas y les prendía fuego para hacer las lámparas de su patio. Ya no, o sea, como que no hace mucha falta para decir, este cuate no estaba, o sea, estaba medio, tenía anomalías, ¿verdad? Estaba loco. ¿Qué sucedía en ese entonces? En su momento lo mencionamos, de que no había un organismo mundial que regulara cuestiones de abuso, cuestiones de violencia. No lo había. Y luego todavía tomando en cuenta que la palabra del emperador pues era ley. Y le agregamos que aparte de eso, ya posteriormente, que aunque fue posteriormente, pues el emperador es considerado incluso hasta como una deidad y se le rendía culto. Eso provoca que los creyentes en medio de la persecución tuvieran estima por Roma, porque fue donde estos dos apóstoles que fueron creyentes, Pedro y Pablo, que perdieron sus vidas cuando Nerón era el emperador. Eso provoca que la ciudad de Roma tuviera cierta estima por todos los creyentes. Wow, o sea, esa fue la ciudad donde esos dos apóstoles fueron martirizados. Creo que si en la actualidad nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a Roma, para nosotros también eso sería impactante. Y conocer, wow, aquí estuvo la iglesia, aquí estuvieron los apóstoles, aquí fueron martirizados muchos cristianos. Si tenemos la oportunidad de conocer Israel, Jerusalén, claro que para nosotros va a haber como que cierta afición, es decir, wow, aquí fue donde nació Cristo. Imagínense conocer el Jordán. Yo sé que el bautismo no somos rebautizados, yo sé que el bautismo no salva, pero el hecho de decir, caray, me voy a meter me voy a remojar al Jordán así como Jesús, oiga, tendría impacto. Sabemos que no es ni símbolo ni nada, pero sí para nosotros tendría cierta carga emocional. Y ellos empiezan a darle esa importancia a la ciudad de Roma, que era también conocida porque sus miembros y sus líderes religiosos tenían una gran disciplina moral, que era muy necesaria porque permitió que no se corrompieran los cristianos con todas las prácticas de los romanos. Sabemos que los romanos estaban así medio pervertidos, pero ellos, los creyentes, tenían esa calidad moral. El romano o la iglesia en Roma, todos los romanos, pero esto también se ve en la misma iglesia, porque generalmente las características de las poblaciones son características que también las iglesias, dependiendo de los lugares donde se encuentren, van a adoptar. No nos podemos desprender de la sociedad en la que estamos.
Y en ocasiones esas características se presentan también en las mismas de las ciudades, se presentan también en las iglesias. Y como los romanos no eran inclinados al conocimiento, no eran inclinados hacia la filosofía, aunque sí tenían unas ideas claras, la iglesia en Roma nunca tuvo teólogos famosos, nunca tuvo grandes teólogos, aunque estuvo en medio de ciertas contiendas teológicas entre otras iglesias, y aunque la palabra de Roma era de las que tenía o la que tenía más peso, la iglesia nunca, esa iglesia no fue conocida por tener teólogos famosos, ahorita como lo vamos a hablar en el caso de Alejandría y en el caso de Cartago. La iglesia la iglesia primitiva sí veía una relación entre el obispo y la autoridad apostólica por ser parte de la sucesión de Pedro, no como papa, no como papa. En este entonces todavía no se le adjudicaba a Pedro una figura papal, pero sí se le adjudicaba a Pedro y a la iglesia en Roma un peso de decir, órale, estoy en la iglesia donde el apóstol Pedro estuvo. Estoy en la iglesia donde el apóstol Pedro enseñó, en la ciudad donde fue martirizado, y todo eso traía demasiado significado para ellos. Y estaba situada en la capital del imperio y le daba prestigio a los obispos. Ignacio, cuando iba a ser ejecutado, escribe a la iglesia en Roma y les escribe que no trataran de evitarle el martirio. No me eviten el martirio, porque el ser martirizado, como Pedro, como Pablo, o más bien donde Pedro y Pablo fueron martirizados, pues era un privilegio. No interrumpan mi martirio, dejen que me ejecuten. Y en la iglesia en Roma es donde surge la idea de conmemorar la muerte de Jesús un día de la semana. Esto lo vimos un poquito la pasada. Se le denominó la controversia cuartodecimana. Cuartodecimana. El Evangelio de Juan, sabemos que Jesús fue crucificado en viernes, en la Pascua judía, y se cree que este viernes fue el día 14 del mes de Nisan. Por eso, de 4, decimana, el día 14. ¿Y cuál era la controversia? De que la iglesia en Asia Menor conmemoraba la muerte de Cristo el día 14 del mes lunar, sin importar el día. O sea, entre el mes y el día 14, el que caiga. Ahora en la actualidad ya se combina, porque la Semana Santa es con base en el mes lunar después de la entrada de la primavera. Después del 21 se cuentan los días para la Semana Santa. Por eso no vamos a tener nunca una Semana Santa antes del 21 de marzo, ni una Semana Santa después del 21 de marzo. Pero siempre va a ser en ese rango, en esos días. Pero ¿qué sucedió y cuál fue el conflicto de la iglesia de Asia Menor con la iglesia de Roma? La iglesia en Roma, fue un viernes. La iglesia en Asia, no, fue un 14, y tenemos que conmemorar la muerte de nuestro Señor cada año. Pero no, entonces tiene que ser después del mes de Nisan, sí, o sea, el inicio del calendario judío, sí, del calendario religioso judío. Entonces es cuando se empieza a generar esa controversia, y unos a celebrar la resurrección el primer día de la semana, obviamente, domingo. Ya los cristianos de la iglesia primitiva se reunían el domingo, por ser el día en el que Cristo resucita. Sí, ya desde ahí, quitando incluso hasta controversias actuales, porque muchos, que obviamente no vamos a armar una controversia por eso, pero nos decían, ¿cuál es el día del Señor? Para unos, el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo, y para otros, el día del Señor es el domingo. Entonces, no vamos a entrar en una controversia teológica por eso, pero se le denomina ya el día del Señor por ser cuando Cristo resucita, y es cuando se empiezan a reunir. Pero posteriormente, pues bueno, queremos conmemorar también, queremos tener ese recordatorio
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues no, pues vamos a tenerlo el viernes, como la iglesia romana. No, pero tenemos que hacerlo el 14, como la iglesia en Asia. Y es donde empieza uno de los conflictos. En Roma, este era un problema porque llegan a tener cristianos de Asia. Una pareja de creyentes en Corinto va incluso a la iglesia en Roma y Pablo convive con ellos, y cuando escribe la carta a los romanos, saluden, o sea, salutaciones para todos, y había personas de todas las iglesias, no nomás de Corinto, de Éfeso, de Colosas, porque después se vive también la persecución alrededor de Jerusalén. Entonces, eso provoca también que ya muchos creyentes vayan a la ciudad de Roma. Fue tan fuerte este conflicto que los romanos, la iglesia en Roma, amenaza con excomulgar a las iglesias de Asia. E Ireneo es el que pide que no se provoque esta ruptura de declaraciones con las iglesias asiáticas. Y ya después vamos a empezar a ver muchas más contiendas, en las que la iglesia en Roma, era la que siempre tenía la palabra de más peso. Siempre. Y estos son algunos de los ejemplos de cómo ahorita nosotros podemos tener tradiciones que surgieron en aquel entonces y que empezaron en la iglesia romana. Porque lo vale la pena comentarlo, porque algunos mencionan, no, es que la Pascua no se debería de celebrar, es que la Pascua es una celebración que no viene en la palabra de Dios. Sí es cierto, no viene. Las dos cuestiones que se nos pide por enseñanza de Cristo, que los cristianos tengamos, es la cena del Señor y el bautismo. Son las dos ordenanzas que sí se deben de tener, pero no se menciona, no se habla de celebrar, de conmemorar, de tener una reunión de Semana Santa. No se habla. ¿Por qué la tenemos? Precisamente por seguir con una tradición que comenzó en la iglesia en Roma. Por eso, posteriormente se le agregan la cuestión de los huevos de Pascua, pero es como una cuestión de sincretismo de la fiesta a la fertilidad de Baal. Y pues aunque eso sí lo hagan en Estados Unidos o algunas iglesias aquí, pues no tenemos nosotros por qué hacerla, porque uno entiende, bueno, puedo tener ese recordatorio en Semana Santa, pues sí, o sea, sí puedo, entendiendo que la Semana Santa no es más espiritual que cualquier otra semana del año, entendiendo que si no celebro la Semana Santa o el Viernes Santo o el sacrificio de Cristo, o no tenemos reunión de 7 palabras, no pasa nada, no sucede nada. Si no tenemos culto de resurrección el domingo de resurrección, todos vestidos de blanco, no pasa nada, entendiendo eso, porque no es una semana más espiritual que otra, aunque en todas hace aire, ¿verdad? Pero no es una semana más espiritual que otra. Roma tenía siempre este punto, esta enseñanza decisiva. Posteriormente, en Cartago, que ya estamos hablando también ya 200 después de Cristo, era la ciudad más influyente en África, ya por parte de Roma. Fue fundada por colonizadores fenicios en el 800 antes de Cristo, y pues fue en una de las guerras, fue destruida, pero también fue organizada posteriormente como una provincia romana en el 146 antes de Cristo. Ya hacia el año 200 tenía una población y riquezas casi iguales a Roma. La iglesia en Cartago tenía muchísimo peso. Primero por uno de los padres de la iglesia, que en este caso era Tertuliano. La semana pasada mencionó Ramsés que si Tertuliano era el quien había acuñado o el que había puesto el término Trinidad, y sí, o sea, Tertuliano fue el que comenzó a utilizar el término Trinidad, pero recuerden, ya había sido escrito el credo apostólico.
ya había sido escrito ese credo. No se sabe, al igual que Roma, no se sabe cómo llegaron los cristianos a Cartago y a África del Norte. Algunos pueden decir fue precisamente por la dispersión que vivió el imperio. Pudiéramos decir que también en el día del Pentecostés, también pudiéramos decir, porque también había personas del norte de África en el día del Pentecostés. No se sabe, pero sí en el 180 ya estaba una iglesia cristiana numerosa. La Biblia no había sido traducido al idioma de Cartago, que era el idioma, se le llama el idioma púnico, y la población era de África del Norte, la población cristiana era mayor que la de ninguna otra parte del imperio, a excepción de Asia Menor, donde entendemos que Éfeso también fue una de las iglesias más grandes. Tertuliano, Cipriano, fueron de los padres de la iglesia más significativos que se encontraban ahí. Posteriormente, Agustín, pero ya estamos hablando de que Agustín fue en el año 400 después de Cristo. Pero en este momento, antes de Diocleciano y de Constantino, Tertuliano y Cipriano tuvieron un periodo, el periodo de auge de la iglesia. Tertuliano, una persona muy estudiada, que estuvo ahí en alrededor del 150, hijo de un centurión romano, que tuvo acceso a la mejor educación de aquellos días, estudió leyes, llegó a ser uno de los abogados más ilustres de Roma, pero alrededor del 193 se hace cristiano, se convierte a Cristo. No se sabe de su testimonio, no se sabe cómo, pero se dedica completamente a la defensa del evangelio. La fortaleza de Tertuliano en ese momento fue la defensa, algo muy similar a Ireneo, que también fue la defensa del evangelio contra los gnósticos. Entonces, algo que era, pero lo curioso vamos a ver ahorita lo curioso de Tertuliano, es de que le interesaba muchísimo la defensa del evangelio, pero más que nada en cuestiones morales y de comportamiento. A Tertuliano le apenaba, le decía, hombre, qué vergüenza. Así como ahorita ayer estaba bobeando en el Instagram, y luego salió una publicación de cuando ¿a poco existían los emos cristianos? Y luego yo emo y cristiano en el 2000 y luego una canción de un grupo que se llama Rojo, de una tipa que se llama Anet Moreno, y luego la empecé a escuchar, y luego me escucha mi esposa, y luego, ¿la escuchabas? Y luego yo, ay, qué vergüenza. O sea, sí, así, pero bueno, ¿la escuchabas? Sin emoción. ¿La escuchabas? Y ahorita todavía la escuchó sin emoción, y luego yo, ay, qué vergüenza otra vez. Hay cosas, sabemos que nos apenan, pero a Tertuliano le daba pena lo que vivía, lo que experimentaba el comportamiento de la iglesia en Cartago en ese momento. Estaba apenado de la condición espiritual del cristianismo en ese momento, por lo que deja la iglesia cristiana y se une al montanismo, de la cual fue parte hasta el 220, que fue el año en el que murió. Era un filósofo competente, conocía la literatura romana, escribía y hablaba fácilmente el griego y el latín, y su conocimiento de la historia era muchísimo. Y era una persona muy capacitada que elige defender y propagar el evangelio. Pero las defensas de Tertuliano son famosas, y escribe a 3 grupos principales: la defensa del cristianismo contra judíos, paganos, gnósticos y marcionistas, y hasta el gobierno romano. Por alguna razón no hay una defensa en contra del montanismo, porque siempre le llamó la atención. La otra, enseñanza del cristianismo, asuntos doctrinales, eclesiásticos, el bautismo, la persona de Cristo y la resurrección.
y otro práctica del cristianismo, en el que también se enfoca demasiado por cuestiones de asuntos morales, donde toca temas como la vestimenta, la virginidad, la castidad, la monogamia, el ayuno y si es bueno o no acudir a ciertos espectáculos públicos. Era parte de lo que Tertuliano escribe, y cuestión que posiblemente también en la actualidad deberíamos de tener cierto filtro. Cipriano, posteriormente, obispo de Cartago, después de Tertuliano, y estaremos hablando de 240, 248, 258. Igual que Tertuliano, muchísima instrucción, también llega a ser abogado. En el 246 se convierte y se entregó totalmente a la iglesia. 2 años más tarde, en el 248, los cristianos lo escogen como obispo y una asamblea de obispos lo coloca en su cargo. No había ninguna, y al no haber ninguna persecución hasta en ese momento, 30 años en África, al norte del cristianismo, porque donde parecía seguro, y donde el cristianismo era también mayormente romano, y los romanos ocupaban posiciones de riqueza en la iglesia, ahí empieza, es donde después de lo que nosotros vemos en la palabra, es donde ya es importante formalizar aspectos de membresía y compromiso de la iglesia. Esto lo vemos en la iglesia en Cartago, y la persecución tomó un papel muy importante en esto. Ay, es que, ¿por qué se ponen tan sangrones con la membresía? Pues para que no nos pase lo que le pasó a Cipriano, para que no vuelva a suceder lo que pasó en la ciudad de Cartago. Esto llevó a muchos que no eran romanos a transformarse en miembros de la iglesia por conveniencia social y para progresar en sus profesiones. El objetivo no es hablar mal de otra religión, pero hay una religión, los mormones, que tienen escuelas excelentes, tienen universidades excelentes, y muchas personas se afilian a la iglesia mormona para tener acceso a la educación, que ellos tienen, porque son muy buenas oportunidades de becas, de viajes, porque son muy buenas escuelas. Y para algunos da cierto estatus, porque también usted ve las iglesias de los mormones y, suave, ay, qué chido, vámonos allá a jugar básquet, o ahí sí tienen mini splits, ¿verdad? O sea, están muy suaves, muy, muy padres. Como los romanos, como la mayor parte del cristianismo en ese momento era romano, y los romanos tenían posiciones de riqueza y de poder, ahí hay estatus. Y se empieza a ver la iglesia en Cartago, la iglesia cristiana, como un lugar de estatus social, un lugar donde puede haber ciertas conexiones. Mira, esta persona me puede ayudar a progresar en cierta profesión, me puede ayudar a conectarme con ciertas personas, y empiezan a ingresar a la iglesia cristiana personas por mera conveniencia. Y cuando alguien negaba al Señor, porque posteriormente viene la persecución, si alguien negaba al Señor, recibía un certificado, que ellos le llamaban un libellus. Y si no se mostraba, si no se mostraba cuando el gobierno lo requería, esa persona era ejecutada si se rehusaba también a sacrificar. Entonces, ¿qué sucedía? Empieza la persecución. ¿Negaste a Cristo? ¿Niegas a Cristo? Sí niego a Cristo. Bueno, aquí tienes tu certificado. Entonces ya le daban su papelito. Gracias, ya negué a Cristo. Si alguien me pregunta, aquí lo traigo en la cartera, por si otro romano o si un soldado me pregunta, ya no me va a ejecutar. Pues, ¿qué sucedía? Los cristianos no tenían este papelito, y empiezan a ejecutarse y se empiezan a sacrificar a los cristianos. Obviamente se rehusaban a arrestarse. Entonces, algunos cristianos llegan a obtener certificados sin sacrificio porque empezaron a sobornar a las autoridades. Oye, pásame ese certificado de Tepito.
Entonces ya lo emitían. Otros ofrecieron sacrificio para obtener los certificados sin haber sido forzados a ellos. Ofrecían sacrificios a los dioses. Bueno, niego a Cristo, ofrezco un sacrificio al Dios y me dan este certificado, pero pues que suave, miren, ya soy cristiano y guadalupano, o sea, ya soy de los dos. Y otro grupo se doblega ante la tortura, ya pues bueno. Y finalmente hubo un cuarto grupo que permanece firme a pesar de las amenazas. Unos se doblegan ya cuando los van a torturar, bueno, no soy cristiano, niego a Cristo. Y pues todos los que tenían este certificado, pues fueron los que ya no sufrieron amenazas, encarcelamiento, torturas. Pero hubo un grupo que a pesar de todo eso, se mantuvieron firmes en su confesión de fe en Cristo y negaron ofrecer sacrificios a otros dioses. Estos cristianos son los que fueron llamados confesores. A todos los otros que había sacrificado se les prohibió y posteriormente, si alguien había sacrificado, ofrecido sacrificio a otros dioses y se le daba ese libelus, ese certificado, e iban a la iglesia, se les prohibía tomar la Santa Cena. Ya tú ya no puedes tomar la Santa Cena. Ya negaste a Cristo. Y pues obviamente, imagínense qué pensaríamos también incluso hasta nosotros. Era cuando tenía más auge la persecución en Cartago. Cuando la persecución disminuye, muchos se arrepienten y piden ser recibidos nuevamente como miembros de la iglesia. Pero Cipriano dijo: quienes sacrificaron su propia voluntad sin haber sido torturados u obligados, nunca más podrían participar de la comunión. Solo Dios podía perdonarlos. Quienes se habían sacrificado como resultado de las torturas pasarían por un periodo de penitencia antes de ser recibidos de nuevo. Y todos los demás permanecerían en estado de penitencia por el resto de sus vidas. Es decir, si uno aguantaba la tortura, si uno aguantaba la calentadita y después lo dejaban en paz, a esos sí se les ponía a prueba. Pero a otros, a los que sacrificaban luego, con tal de salvarse el pellejo, ellos sí, durante el resto de sus vidas, no se les estaban en castigo y no se les iba a permitir tener acceso a la comunión. Ya nosotros sabemos, a la Santa Cena. Y muchos creían que aquellos que se habían retractado siendo torturados debían de ser readmitidos. O sea, bueno, aguantaste la tortura, puedes ser readmitido. Otros, que todos los que se habían arrepentido debían de ser readmitidos. Entonces, Novato, el oponente de Cipriano, se unió también a una cuestión moderada. Bueno, o sea, sí los podemos aceptar, sí los podemos readmitir, pero hay que otra vez un periodo de prueba. Y Cipriano mismo fue criticado. ¿Por qué creen? Es donde parece hasta novela, ¿verdad? O sea, Cipriano no permitía que fueran readmitidos a los que se les dio ese certificado. Pero lo curioso es de que Cipriano se oculta durante la persecución. Cipriano huye durante la persecución y empieza a dirigir la iglesia desde el lugar donde se encontraba ocultado. Cipriano creería, porque él se oculta, porque él creía que su martirio dejaría a la iglesia sin dirección y la haría más débil, que si la dirigía de un lugar secreto. No negó a Cristo, pero pues huyó. Es cuando, ¿qué onda Cipriano? Pero si nos vamos ya un poquito más adelante en la historia, a la Reforma protestante en el 1500, pues también Martín Lutero huyó. A Martín Lutero también lo escondieron. De hecho, algunos mencionamos que la figura de Martín Lutero es la más conocida por el simple hecho de que es el que no fue ejecutado. Es parte de lo que algunos comentamos. Entonces, dirige desde un lugar secreto. Cornelio, obispo romano, apoya a Cipriano y sigue también la misma estrategia. Pero Novaciano,
otro, no Novato, se separa con sus seguidores de la iglesia. Y en Cartago, Novato no tuvo éxito en su oposición contra Cipriano, viaja a Roma para buscar apoyo y termina uniéndose a Novaciano, Novato y Novaciano. Entonces se unen a este grupo y ayudan a establecer la estricta iglesia novaciana en Cartago. Ya tiempo después, en el 2057, una nueva persecución por el emperador Valerio. La iglesia fue purificada, dicen unos, de muchos miembros nominales. Otra, se pone todavía más fuerte la persecución. Y es cuando la posición de Cipriano es apoyada por los obispos de África del Norte y por Roma por enfrentar otra persecución. Pero es también donde ahora Cipriano cambia de parecer. Ahora, ¿qué dice Cipriano? Es bueno admitir a todos los que se arrepienten. Okay, si se arrepienten, si no fueron ejecutados y se arrepienten, bueno, vamos a admitirlos. Pero ahora era necesario asegurar que quienes se arrepentían serían sinceros y tenían que ser admitidos, y para él era razonable que aquellos que negaron a Cristo estarían sujetos a una nueva persecución y ahora sí soportarían las consecuencias. Entonces, muchos que fueron bautizados por la iglesia ahora novaciana de Cartago trataron más tarde de unirse a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Cipriano? Bueno, como ya fueron bautizados en el bautismo novaciano, ahora tienen que bautizarse otra vez, porque esa fue una separación. Pero Roma, ¿qué dice? No, o sea, pues lo único que hicieron es no estar de acuerdo en cuestiones de persecución. No están negando ninguna cuestiones de fe, no están negando el credo apostólico, entonces se pueden aceptar nuevamente, porque pues, llegó a ser más laxo, más ligero. Y esto provoca una polémica entre Roma y Cartago, que comienza en nuevas persecuciones en el 257, que ahora afectan la iglesia africana y sirve para postergar ahora la decisión de que si se aceptaban o no. Pero ya el punto es que Cipriano no volvió en una persecución del emperador Valerio, ya Cipriano ahora sí ya no se ocultó, porque consideraba que la iglesia ya estaba fortalecida y que podía seguir adelante sin él si fuera necesario. Lo arrestaron y fue parte de la lista de los mártires y fue ejemplo para los cristianos y para la iglesia en ese entonces. Y es donde toma más fuerza el hecho de la admisión a la iglesia. ¿Quién tenía que ser admitido a la iglesia? Recuerden, anteriormente ya se habían hecho con cuestiones del bautismo, cuando se hace el credo apostólico, pues preguntas: ¿quién es Cristo para ti? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo? Pero ahora ya pasa a más allá que cuestiones doctrinales, porque muchas personas que aceptaron el credo apostólico, pues fueron los que en la persecución se nos rajaron. ¿Y qué se hace? Bueno, se aceptan, no se aceptan, niegan su fe, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora si son aceptados después de negar su fe? Entonces, para ellos ya no solamente era importante el creer en el credo, y se empieza a poner un periodo de prueba para poder ser aceptados. Ya aquí va tomando fuerza las cuestiones de estructura de la iglesia. ¿Por qué hay ciertos criterios? Pues precisamente por lo mismo. Ustedes ya lo han experimentado. Son varios filtros, y aún así no estamos exentos de ninguno, no estamos exentos de nada, incluso a pesar de los filtros. Ya nomás como introducción a Alejandría, que lo vamos a ver ya lo veríamos la semana que entra, la iglesia en Alejandría, y ahora su personaje icónico, Clemente.
Clemente de Alejandría y otro denominado Orígenes. Clemente y Orígenes. Alejandro Magno destruye la ciudad de Tiro en el 332 a.C. Alejandro construye otro puerto en Egipto para que tomara el lugar de la ciudad de Tiro, y es lo que llama Alejandría, ya en honor a su nombre. O sea, el cuate no era pretencioso ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, Alejandría prospera como Cartago y ocupa el segundo lugar en esta área oriental, la ciudad principal de Egipto, pero a diferencia es de que tenía una grandísima influencia griega. Tenía una grandísima influencia griega. Era esta ciudad principal. Entonces, al tener, a diferencia de Roma, que era una ciudad con cristianos muy morales, pero a diferencia de Roma, con filósofos, una ciudad con personas muy pensantes, ya, con capacidad intelectual para poder llegar a conclusiones, a conocimiento. Entonces Alejandría se convierte en el centro intelectual y cultura de todo el mundo griego en el año 80 después de Cristo, cuando también ahora está bajo el Imperio Romano. ¿Por qué empieza a tener importancia la ciudad de Alejandría? Porque es donde se traduce la Septuaginta. En Alejandría es donde se traduce la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y la Septuaginta es la traducción de todo el Antiguo Testamento a griego. Ahora ya al griego koiné. La palabra koiné quiere decir común. Era el idioma del populacho. Y de koiné, común, y es de donde viene la palabra comunión, koinonía. De ahí sale esa palabra, el significado de la palabra. Entonces, es importante porque ya ahora los judíos que se encontraban dispersos en el norte de África, ahora podían ya también algunos tener acceso al Antiguo Testamento, porque ahora ya estaba traducido al griego. Se llama Septuaginta porque participaron 70 eruditos en la traducción del Antiguo Testamento. Los judíos de Alejandría eran helenistas. Tampoco se conoce el comienzo del cristianismo en Alejandría. Posiblemente no recibe la atención necesaria por parte de los líderes de la iglesia primitiva, pero por ser cuando posiblemente se estaban cuidando del gnosticismo. Los dos gnósticos más destacados del movimiento gnosticista eran de Alejandría, eran alejandrinos, y se cree que alrededor también del 180 es cuando oímos del cristianismo en Alejandría, así como por primera vez en el cristianismo en Cartago. Y esta iglesia produjo un número grande de hombres hombres que defendieron la fe, donde nosotros ahora tenemos a Clemente de Alejandría y a Orígenes de Alejandría. Muy grandes pensadores que la semana que entra vamos a ver ahora sí ya nada más a Clemente, Orígenes, Diocleciano y Constantino, porque fueron importantes esas ideas. Pero ahorita podemos ver la importancia de cómo surge la práctica de la Semana Santa que nosotros tenemos en la actualidad, sin corromperse con el sincretismo de la fiesta Baal, y cómo también empieza a tomar forma en la iglesia en Cartago no solamente el ingresar a personas a la iglesia por el conocimiento de la doctrina, pero ahora por la importancia de su testimonio. ¿Por qué las realizamos ahora? Pues porque previamente sucedió, y pues podemos aprender ciertos criterios nosotros de los aspectos de la historia del cristianismo.